ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, y como pudieron ver ya con la discusión durante las sesiones, es alguien que conoce muchísimo, no solo del aspecto cambio en el seminario, a lo mejor nos platica un poco de eso. ¿Se va a jurídicas? Se va a jurídicas, pero también sabe mucho del aspecto humano, y era una parte de las razones por las que la queríamos tener. Su investigación es, a diferencia de, por ejemplo, la mía, que es muy cercana a una computadora, la de ella ha sido siempre cercana a humanos, y ha recolectado historias nos rompen el corazón cuando nos platican las anécdotas, y pues queríamos cerrar de esa forma, no tan cercano a la computadora, sino cercano del aspecto humano. Los dejo con la doctora. Es un buen robot. Y su aspecto humano me encanta. Bueno, yo no soy tan hábil como ellos, entonces tuve que preparar algo escrito. Trataré de hacerlo más ágil, y ahora sí que lo que tengo es que encontrar. Ah, no, ya estás. Wow. Ok. Bueno, pues citaré algo. Déjenme ver si me ubico bien. Ya, sí. Empezaré con este tono, que es el tono de mi plática hoy, y es: solamente sabemos qué está en juego cuando sabemos que está en juego. Esta es una hermosa frase de Jonas que me gusta, porque habla justamente de cuándo o por qué la inteligencia artificial empieza a preocuparnos. Y empieza a preocuparnos porque hay algo que está en juego. Y creo que lo que está en juego es el futuro del hombre. Y ahí empieza la preocupación, y gracias por invitarme hoy. Agradezco a los doctores Sofía Trejo e Iván Mesa esta generosa invitación, que debo confesar que me puso a investigar, a pensar y a reflexionar. Investigar para adquirir conocimientos que no tengo, pensar para identificar las obligaciones implícitas en el tema, las prohibiciones y los deberes de la tecnología ética, y para identificar y finalmente para reflexionar sobre mis propias valoraciones al respecto. Agradezco a todos ustedes su participación en este espacio esta mañana y la generosidad de su asistencia. Les contaré que desde muy pronto, como la mayor parte de los hablantes, aprendí con sorpresa que el uso de la palabra me dirigía hacia la otredad. Mis palabras, orientadas al otro, se convertían en acciones con reacciones positivas o negativas. Mi papá o mi mamá reaccionaban, me hacían caso o me ignoraban. Y sospeché el enérgico poder que implicaba el silencio y la inmovilidad. Esta obsesión indagatoria es probablemente la que hoy me trajo a compartir con ustedes, desde la lengua en uso, siguiendo a Wittgenstein, el vértice de la lengua, la ética y la tecnología. Mi nieta Zoe, hace algún tiempo, con preocupación de sabiduría infantil, me comentó: ¿sabes, Abu? Cuando yo tenga 50 años, los científicos dicen que no habrá agua. No sé lo que vamos a hacer. Observé los deditos de su manita entrelazados nerviosamente entre los chinos graciosos de su cabello. Guardé silencio. Desde entonces, lo crean o no, coloco una cubeta para recoger el agua de mi regadera. Comprobar el poder de la palabra comprobé el poder de la palabra y adquirí valor para atreverme a hablar sobre el discurso de la responsabilidad
el día de hoy con todos ustedes. La inteligencia artificial se incorpora irreversiblemente a los procesos socioeconómicos de la vida humana y su desarrollo exige establecer nuevas reglas del juego centradas en sus implicaciones éticas. La Asociación sobre Inteligencia Artificial creada por Elon Musk y Sam Altman ha señalado la necesidad de identificar estos dilemas éticos. Algunas empresas empiezan a considerar prioritario capacitar a sus tecnólogos en ética, esto es, incluir la ética de los algoritmos que rigen la inteligencia artificial. En 2017 el Parlamento Europeo, ya no abundo porque tanto Sofía y como Iván han hablado al respecto, realizó un informe sobre robótica para publicar el primer borrador de la guía ética para el uso responsable de la inteligencia artificial. En el siglo XXI nace la robótica porque sabemos lo que está en juego, la humanidad. Por todo ello y mucho más, vine a compartir con ustedes mis inquietudes. Óptica 1, discurso y sociedad. Perdón, no es la máquina, sino es aquí. ¿Qué sucede? Esta es mi pregunta. ¿Qué sucede cuando las cosas no son implicaciones causales, sino suposiciones sobre muchos mundos posibles y todas implican condiciones de verdad? ¿Cómo sistematizarlos para conocerlas mejor y finalmente algún día comprenderlas? La tierra virgen de la praxis colectiva en que la alta tecnología nos ha inducido es todavía, para la teoría ética, tierra de nadie. No sabemos qué hacer. Me acercaré a estas cuestiones considerando que toda innovación lingüística acontece en los hechos y se manifiesta en el discurso, y que al mismo tiempo el discurso puede condicionar y delimitar los fenómenos innovadores. Es decir, la palabra incide en los entornos y estos en la palabra. El discurso es una disciplina que trabaja con datos lingüísticos, de la misma manera como lo hacen otras ciencias con datos numéricos o biológicos. El discurso produce formalizaciones, explicaciones causales rigurosas y genera descripciones sistémicas, pero las soluciones son humanas. La interpretación subjetiva es, como en todo trabajo científico, una refutación intrínseca. Si fuera de otra manera, lo dicho en lo no dicho, presuposiciones e inferencias que subyacen en el entorno, no podrían hacer referencia a la opinión y la responsabilidad de lo dicho. El discurso, como explica Castaños, es un juego, es un signo compuesto, donde las palabras generan efectos y los hablantes producen y comprenden textos en medio de un desafío multidisciplinario. El error es creer que es disciplinario. Y mis pobres amigos gramáticos se sujetan a fórmulas gramaticales para querer comprender el estado de la cuestión. Lo que se produce son gramáticas normativas interesantes como la Constitución, las reglas y otras normas que rigen a la sociedad. Desafío en el que coincidimos hoy desde algunos ángulos discursivos, divergentes y convergentes a la vez, porque efectivamente toda diversidad implica nódulos de unidad. El análisis del discurso en este punto es una herramienta fiable, no absoluta, para explicar el acoplamiento de dos sistemas implicados, la lengua, la sociedad y la ética y la tecnología. Dos sistemas normativos cuyas reglas siempre son de una manera, pero que también siempre pueden ser de otra manera. Su acoplamiento implica no solamente el diálogo entre emisor y receptor, diada tú-yo, sino la presencia de un tercero que se encuentra fuera del escenario y que desde ahí controla el discurso
y regula necesariamente a los interlocutores, la triada. El tercero es el juez, la norma. Se va a enojar el señor. Sí se va a enojar. Se fue. Por eso, esta delocución, como la llama Charodot, puede representar normas sustantivas, gramáticas, constituciones, leyes, el sistema de valores de una comunidad donde se establecen obligaciones y derechos, pero también manifiesta paranormas, nuestro gran problema, que refiere a los comportamientos de los interlocutores, acuerdos y confrontaciones. Prohibido matar, declaran gobernados y gobernantes, al mismo tiempo que permiten hacerlo en la guerra, en defensa propia, proclamando un derecho, y algunos cronotopos sociales ejecutan la pena de muerte legalmente. Entre normas y paranormas, las fronteras se hacen porosas. Luego, ¿qué hilo de seda roja puede ayudarnos a tejer los discursos sobre inteligencia artificial que problematizan las implicaciones de la objetividad técnica y la ética social? Óptica 2, ética y responsabilidad. Quiero señalar que entre la ética y la responsabilidad no prevalece el discurso del sermón y las buenas conciencias. Por el contrario, el discurso que le hace justicia es sistémico, argumentativo y sin adoctrinamiento, con guía humanista. Por ello considero que es imperativo garantizar la existencia futura del hombre como un deber que se anida en el concepto de responsabilidad. Este vértice incluye la previsión del futuro remoto y la conciencia causal del globo terráqueo. A la luz de la tecnología, la ética adquiere un nuevo alcance que afecta al futuro y sus predicciones que siempre serán incompletas. Todo ello pone en evidencia efectos remotos e irreversibles. Por eso, la utopía y el idealismo del progreso quedan sujetos a una revisión crítica, y los determinismos que no abren espacio a la ética deben ser suprimidos. En este orden de ideas, resulta que la ética prescriptiva restringe los alcances de la responsabilidad humana frente a la técnica moderna y exige nuevos cánones y dimensiones a la ética tradicional. No es posible decir que se murió mi hijo porque Dios lo quiso. Es probable que haya habido otra causalidad. Bajo el principio de que el conocimiento del bien implica un concepto general del bien humano que conduce a acciones virtuosas, las decisiones del hombre se deliberan en un contexto inmediato. La responsabilidad de sus acciones no tiene en consecuencia efectos posteriores no previstos. Este breve plazo del poder humano no exige una reflexión de largo alcance ni un saber predictivo. Dejar todo en manos de Dios obliga a un archivo que no nos pertenece y que no sabemos en qué nube está. En ello radica la diferencia central entre las técnicas anteriores de efectos presentes y las técnicas modernas de consecuencias remotas. Esta nueva visión del tiempo impone a la ética una nueva dimensión de la responsabilidad que no ponga en juego la vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la intervención técnica del hombre. La naturaleza deviene una responsabilidad humana que exige reflexión porque implica procesos acumulativos e irreversibles. Aquí me cae muy bien lo que acabas de decir sobre el automóvil, porque hay que saber, óyeme, perdón, se va a romper esto, lo voy a dejar aquí, ¿cómo ves?
Sí. Aquí lo dejamos. Mi pantalón, no. Para eso la tecnología. ¿Sí? Híjole, pero luego me la van a cobrar. Bueno, esta digresión viene al cuento porque es un poco lo del automóvil, ¿no? Es decir, todavía tenemos que ser responsables de que todavía ante un dilema el automóvil no puede decidir y que tiene que haber responsabilidad. Voy a robar tu ejemplo de aquí en adelante porque cae perfectamente al caso. En este discurso no hay actos ni actores individuales, son colectivos dirigidos a un futuro indeterminado. No pueden considerarse diferencias de género, raza o edad. Visto así, el futuro es el que proporciona al horizonte significativo de la responsabilidad, donde la diferencia entre lo artificial y lo natural ha desaparecido. Esta frontera difusa implica el presupuesto de que la felicidad de las generaciones presentes y próximas se obtenga a costa de la infelicidad de las generaciones posteriores o incluso del exterminio parcial de las presentes. Esto es, la responsabilidad ética de los desarrolladores de la inteligencia artificial demanda conocimiento sobre las consecuencias futuras de las acciones presentes. Sus acciones serán más responsables en la medida en que conozca a más largo plazo los efectos de sus acciones presentes, porque su selección en el momento incluye la futura integridad del hombre. Muchos aparatos. Los enunciados del discurso expresan tres juicios básicos que he tratado de poner aquí: epistémicos, deónticos y valorativos de los hablantes, y aluden a los conocimientos, los cognitivos, los deónticos a las obligaciones, prohibiciones y permisos, y los valores a la escala del sistema de preferencias que cada uno de nosotros tenemos, individual y colectivamente. En estos escenarios se organizan y significan las representaciones sociales del mundo a través de secuencias comunicativas, formaciones discursivas, siguiendo a Foucault, que son nuestros enunciados, nuestras oraciones, ¿sí?, que en estas formaciones discursivas se anidan los tres actos. Por eso, cuando se modifica un elemento de la secuencia en cualquiera de los sistemas lingüístico-social, sucede un desajuste. En términos de Luhmann, dice que hay una irritación. Y creo que es lo que se produce. Se expresa que esta irritación se expresa con nuevas formas y expresiones. Por ejemplo, fíjense, el concepto de longevidad cambia en un grupo social y en los tiempos, y se modifican las condiciones de jubilación. ¿Por qué? Determinado antes como instituto de la senectud, cuando los viejos podían ser viejos a los 60 años, se modifica por la longevidad y se convierte en Instituto Nacional de Adultos en Plenitud. Plenitud para seguir trabajando. Es fundamental. De esta manera, los ancianos se convierten en adultos activos. El término trata de blancas se usó en un tiempo en que solo las personas de color eran objeto de trata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que tenía color se podía tratar, pero lo blanco no. Las blancas eran señoras de privilegios que no podían ser objeto de trata. Entonces, ¿qué es lo que se pena? La trata de blancas. Con el tiempo, resulta que cambia la humanidad y la trata de personas pasa a otros colores, y entonces se llama no trata de blancas, sino
trata de personas. Las condiciones se agudizan y las personas ya no son adultas y ya no existe el concepto de esclavitud. Y entonces el término que aparece en la época contemporánea, así lo denuncia, formas contemporáneas de esclavitud. ¿Sí? ¿Cuáles son estas formas contemporáneas de esclavitud? Pues todo esto que hemos visto desarrollarse. En este orden de ideas, inteligencia se recrea como inteligencia artificial, que refiere a un futuro real posible y como todo el futuro incierto, que da miedo. E implica una responsabilidad de dimensión abierta hacia el futuro que hoy empieza a considerarse. Esto es, cada hecho social se explica frente a otros hechos con los que convive o se enfrenta, pero sin arriesgar la vida de la humanidad. Esta máxima de acoplamiento apela a la concordancia de sus efectos últimos con la continuidad de la actividad humana en el futuro. La identificación de los juicios epistémicos refiere al conocimiento científico y su relación con las certezas confortables del mundo y de la vida cotidiana. Cuando yo digo, pásame la sal, tomo la sal y se la pongo a mi plato. Y la sal puede ser azúcar. ¿Por qué no cuestiono? ¿Por qué no tomo el frasquito y lo llevo y lo compruebo científicamente antes de ponerse a mi plato? Porque esto haría la vida imposible. Entonces, el 90%, 99% de nuestros actos obedecen a actos precisamente como los estamos llamando ahí, certezas confortables. Certezas que me permiten vivir. La tecnología se ve en este reto. No puedo comprobarlo todo. ¿Qué certezas confortables me brinda para seguir viviendo? Que si aprieto un botón, la máquina no falla. Estos conocimientos están sujetos a deberes que obligan, prohíben o permiten apretar o presionar un botón que da respuestas inmediatas. Sin embargo, estos principios deónticos también establecen diferencias, generan refutaciones y producen cambios, y están sujetos a la voluntad del usuario. De ahí que venga la necesidad de un comercio, la necesidad económica, la imperiosa necesidad de que aquello funcione para que el receptor lo adapte, lo cumpla y lo consuma. Acoplamientos. Ay, qué tonta. ¿Sí estoy? Sí, gracias. En virtud de estos acoplamientos, los actores del discurso pueden aceptar, ignorar o olvidar las regulaciones que el sistema ha establecido. ¿Por qué no? Esas son las normas y yo las puedo aceptar o no. Y pueden también modificarlas en un proceso de deliberación autónomo e individual. Estas modificaciones implican la suspensión o el cambio de un valor preexistente. No debes hacer esto, pero pues yo lo hago. Los actores pueden ignorar leyes y normas porque, 1, desconocen la ley. La ignorancia, por supuesto. Y en consecuencia no tienen posibilidad de elección. Es aquí donde si solamente recibo una norma, nazco en esa norma, vivo en esa sociedad con esa norma y mis amigos son de esa norma, voy a ser pro AMLO o contra AMLO sin tener opción. Soy un ignorante de la otra parte. O bien, 2, olvidan deliberadamente las regulaciones con diversos grados de conciencia. Olvido porque, pues sí, yo sabía que tenía que pagar impuestos, pero se me pasó la fecha. Es un grado de ignorancia menor que se me pasó la fecha y que yo no pago impuestos. ¿Sí? Y cuando llegan y me cobran,
digo, ay, yo no sabía. ¿Ok? ¿Por qué? Pues esos grados de conciencia dependen de lo que conviene a los intereses personales. Esta última condición, la de simulacro, es una condición moral peor que la de omisión por ignorancia. De ahí que los estudios del discurso dediquen esfuerzos al reconocimiento de la sinceridad en los enunciados discursivos. Uno de los trabajos con más insistencia hemos tratado de desarrollar son justamente el discurso de la sinceridad. No el de la mentira, cuidado. No nos interesa el discurso de la mentira. Nos interesa el discurso de la sinceridad. Si sabemos cuándo somos sinceros, estoy apelando a un principio ético. ¿El mentiroso para qué? Sí. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en lengua oral, el análisis de las pausas, las curvas entonativas de silencios, vacíos y plenos, aquellos que incluyen algún fónico del tipo no es nada más que estoy pensando, no. Hay casos clarísimos de estas suspensiones en las que hay reelaboración del concepto de verdad o de reelaboración del concepto preexistente. Es decir, yo miento cuando sé algo y digo otra cosa, pero yo digo algo porque no sé otra cosa. Y los dos están en el y sí hay marcas entonativas maravillosamente comprobadas en las que el descendente es de reformulación de la mentira y un ascendente es normalmente un no sé cómo te lo digo. ¿Sí? Fíjense cómo digo ahorita. ¿Sí? ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? Yo no digo, ¿cómo te lo digo? ¿Sí? Y cuando salgan de aquí, díganle a alguien que les diga algo como te lo digo. Y van a ver que efectivamente la ascensión del tono tiene que ver con veracidad. Esto tampoco es nada nuevo. Mahler ya lo había descubierto. En el Titanic, la segunda sinfonía, en el segundo movimiento, Mahler, como saben, tuvo una infancia terrible, muy dolorosa, su padre fue terriblemente duro con él. Entonces, y todos hemos oído la canción, ya me desvié, de Martinillo, Martinillo, ¿no? Duerme ella, eso no lo grabes. Y él lo que hace en esa parte es ponerlo en tono menor. Y entonces es algo así como es la infancia dolorosa de Mahler. Híjole, es emotiva oírla. Un melómano me explicó esto y me enseñó muchísimo sobre tonalidades. Yo nunca diría, ¡ay, qué feliz estoy! ¡Ay, no sabes! ¿Qué me pasó? ¿Sí? Hay algo, que se refleja en sinceridad y mentira. Y bueno, estos son, como dije, cuando platicábamos antes, corpus muy pequeños, experiencias muy modestas que hacemos los que no tenemos la sabiduría de ustedes, y por eso es maravilloso cuando me invitan, y más todavía cuando me ayudan, ni modo. Bueno, y en lengua escrita, por ejemplo, tenemos topicalizaciones. Las palabras que se ponen primero indican, dan tono, ¿sí? Nominalizaciones, ¿cómo le vuelvo a poner nombre a lo que ya existía? Términos recurrentes, la recurrencia es importante, ¿sí? Ponte el suéter, ¿ya te pusiste el suéter? ¿Dónde dejaste el suéter? ¿Cuál es la preocupación de esa pobre madre? Que se enferme, tengo que ir a trabajar y después ¿con quién te dejo? No es el suéter, ¿sí? Yo pasé por el suéter.
y ustedes pasarán por el suéter. Enunciados causativos que se contraponen. Esto es clarísimo. ¿Sí? Llegan al psiquiatra, fíjense que estoy casado con una bruja. Oye, cuate, yo conozco a tu mujer y de bruja no tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué es bruja? Sí, 5 minutos antes de que acabe la sesión digo por qué es bruja. Y empiezo diciendo, bueno, sí es buena persona y mira y hace esto, pero en la contraposición, en la adversación, está el nódulo de la causalidad. Oraciones adjetivas, explicativas muy extensas. Cuando yo conozco lo que es, encuentro el adjetivo rápido. Cuando no, tengo grandes explicaciones sobre un objeto, porque todavía no sé cómo es el objeto. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Podríamos platicar de estas marcas mucho, porque hay algunas estudiadas y otras en procesos. Bateson explica esto cuando dice: el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales una persona influye en otra y en otras. Lo que quiere decir que la comunicación y no otra cosa es lo que hace posibles las relaciones humanas. Y yo las agregaría, aunque sus puntos de vista sean parciales y diferentes. Por ello, para producir efectos, estas visiones fragmentarias resignifican los términos del sistema, con pretensiones de validez, y producen unas secuencias lingüísticas, datos y marcos de referencia pertinentes. Lo más terrible de todo es cuando me argumentan con causalidades. ¿Por qué? Porque la causalidad es una secuencia. Entonces me van llevando en el proceso de su pensamiento, que es lo que decíamos hace un ratito en el receso. Aquí se anidan creencias. Lo peor es cuando me apelan a una creencia común. Saberes, actos de experiencia. Si yo tuve la experiencia y ustedes tienen la experiencia, estamos creando una red más intensa, más fuerte. Y si además el hilo que lancé es un hilo de comunicación común porque está basado en un acto de fe no comprobable, voy fortaleciendo el lazo. Y finalmente, actos epistémicos. No solamente la experiencia, sino el conocimiento de la misma fórmula en los dos polos. El hablante responde y corresponde a una institución con un conjunto de reglas producidas e impuestas por el sistema, reglas que le permiten relacionarse con la sociedad de la que forma parte y que aseguran tanto la continuidad de la institución como la integración social de los actores. En este orden de ideas, su conducta frente al modelo legitima o cuestiona el sistema. El sistema quiere que lo legitime. Cuando no lo legitimo, lo pongo en entredicho. Y aquí llego a legalidad. Siempre me hago bolas, ven que no tengo tecnología. Legalidad y legitimación son dos procesos discursivos que corresponden a la experiencia del hablante frente a los actos donde se debieran aplicar las normas. Una norma legal que implica derechos y obligaciones, y una norma de legitimación que omite obligaciones. La legalidad es un dictum. Decir se escribe con C, y si no, no te doy el trabajo. Un referente sustantivo al que los hablantes aluden. La legitimidad es una co-construcción de los interlocutores, un proceso modal, adverbial. Entonces, ¿dónde voy a poder leer legitimidades en un texto? En los adverbios. Ojo, cuando alguien les dice efectivamente, me está legitimando lo que dije.
Recordarán todos el adverbio hoy en boca de Fox. Lo hizo presidente. No, nos vamos a ver quién se queda. No, hoy. La gente quería el cambio. ¿Cuándo? Hoy. Todavía no encuentro el adverbio que legitimó a AMLO, que es el otro presidente legítimo que tenemos. Yo tengo muchas aseveraciones hoy ahí, pero la verdad es que es legítimo, ¿sí? ¿Qué adverbio lo legitimó? No fue corrupción, chicos. No fue corrupción lo que lo legitimó, ¿sí? Y creo que fue el régimen pasado, ¿sí? No más aparece, pero todavía no lo tengo. El acto de pedir, dar, ofrecer, recibir un soborno, por ejemplo, es un acto ilegal que todos los mexicanos sabemos que es un acto ilegal. Sin embargo, los actores legitiman la infracción, argumentando complejidad administrativa o salarios insuficientes, entre otras causalidades, ignorando el cumplimiento de una obligación, no cometer la infracción. ¿A dónde me voy? A solucionar el problema inmediato, pero no a ver el problema remoto. Estos discursos denotan marcas lingüísticas. Por ejemplo, el policía se acerca y me dice güerita, amigo. Yo no soy güerita, yo no soy tu amiga, pero ambos términos acortan la distancia entre los actores, permiten la informalidad y consuman la corrupción. Esto es eminentemente lingüístico. El discurso con palabras y enunciados proporciona estos tres principios, me parecen fundamentales. Datos. Seguimos en el grave problema del dato. Palabras preñadas que anidan bloques argumentativos transparentes como redes neuronales artificiales. Ese término es más transparente. O menos explícito como sistemas conexionistas. Poca gente entiende sistemas conexionistas. Enunciados que expresan actitudes proposicionales. Por ejemplo, aprendizaje automático, que alude a autonomía mecánica, o propagación hacia atrás. ¿Qué es propagación hacia atrás? En referencia a la recuperación automática de información previa. Estas expresiones realizan actos de habla y poseen necesariamente una fuerza ilocutiva. Están impactando al receptor. Me distraigo. En el discurso de la evolución tecnológica se soslayan responsabilidades de largo plazo para sustituirlas con expresiones coyunturales como la potenciación a largo plazo. En este vértice, el acto de irresponsabilidad se legitima desplazando la continuidad de la vida humana con largo plazo, cuya temporalidad es una indefinición abierta, o bien potenciación, término confuso que para un hispanohablante en la que un hispanohablante no ve que se obedezcan las reglas morfológicas del sistema lingüístico del español. No sé qué es, solo Dios sabe. Bueno, así lo dicen, sin cuestionamiento al respecto. El etos es el lugar en donde habitamos, nuestro cuerpo. La lengua es el hábito en el que moramos, ocupamos el lugar que hablamos y el lugar que habitamos. El discurso se construye a partir del juego entre el espacio público y los individuos que lo ocupan.
Hay una tensión esencial en el discurso. Se trata precisamente de la que se da entre la norma y su transgresión. Dicha transgresión no debe ser entendida o valorada desde la moral. La moral es una excusa hipócrita. No, se da desde las implicaciones que conlleva lo que digo, desde su posibilidad de ser fuente de un cambio social. Solo así será posible elaborar proyectos de intervención social que sean capaces de abrir el espacio para un diálogo. Las normas sociales inciden en el discurso, pero a su vez, el discurso incide en el grupo social. Los especialistas en el campo, además de investigar y experimentar sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, se preguntan, afortunadamente hoy, sobre sus límites. En este punto me pregunto y nos preguntamos todos. ¿La sociedad ha tomado este tema de disputa como un problema suyo en el que violan los derechos humanos o lo sigue viendo como un asunto de la evolución científica? En la respuesta de estas preguntas se anida el futuro remoto de la humanidad. Y hace un momento decíamos, ¿qué va pasando? ¿Por qué no hay dinero para estas investigaciones? Porque probablemente nuestra sociedad todavía no se ha dado cuenta. Este futuro remoto de la humanidad está fundamentada en los derechos humanos. Pero la pregunta es peor ahora. ¿Cuáles son los derechos humanos? La Revolución Francesa dijo libertad, fraternidad e igualdad. Bien, el mundo comprendió libertad. El mundo comprendió, cuando menos el término, igualdad. Fraternidad sigue siendo un campo de dispersión. Solidaridad, razón. ¿Qué es la fraternidad francesa en el mundo de hoy? Amor al prójimo, amor a ti mismo, campos religiosos. ¿Dónde se ubica este amor al prójimo en la nueva tecnología? Probablemente tendremos que seguir trabajando sobre fraternidad, solidaridad, amor, razón, y solo Dios sabe. Gracias. Bueno, como ven, yo no podía improvisar, pero... ¿Tienen alguna pregunta? Es muy interesante el caso sobre la forma en la cual usan el lenguaje para acercar distancias, etc. Me tocó a mí, siendo del norte de México, que ya se utiliza mucho el usted, antes de usted, y llegando acá a la zona central de México, todos se tutean. Es tan extraño decir, no, espérame, esto es de qué lado es. Luego ya me acostumbré un poco, pero es muy interesante también que sé que ya no es necesariamente, y la cosa relevante es que se me da la impresión de que ni siquiera es a partir de posición de autoridad versus a la de no, sino también hay respeto en el usted del norte, hay un principio de respeto, padres e hijos, y no es por desigualdad en la familia, sino es por esa cordialidad. Es un tipo de reverencia. Sí, que es muy bonito. Sí. Esto es más bien raro. Está bien, lo que sea, pero es bien raro que también. Y a lo que quería llegar y la conclusión es que también es a nivel, ya no es de arriba hacia abajo, hacia abajo, aún entre iguales. Automáticamente esa cultura de todos somos iguales. Pero no sé, por otro lado, me estoy poniendo como abogado de ahorita, que sí, como que no es eso bonito también, a lo mejor puede estar forzando esa, a lo mejor tiene que ver con la pregunta de la fraternidad porque sí siento, por no ser usted, de que aunque sea un tipo de reverencia, sí es una forzada, eso sí es forzar en el dirección contrario.
así como el tú, fuerza, cercanía, sí el usted, fuerza, ¿no? Claro. De distancia. Entonces, no sé, estoy muy encontrado con esa palabra. No, es que todo, lo que está en el fondo es eso, ¿no? O sea, ¿qué hace la tecnología? El problema del dato. Ok, los datos son para todos en igualdad de condiciones. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó el individuo? ¿Sí? ¿Dónde está la relación de individuo a individuo? Entonces queda sumido en una colectividad amorfa que tampoco es lícita. ¿Sí? El cuestionamiento de tu usted está en el centro del problema. Hacer un estudio con usted. Valdría la pena. Hay trabajos sobre la cortesía. Hay un trabajo, fue una tesis doctoral muy bonita de Heineken Silver, se llama ella, y trabajó justamente la cortesía como una forma de relación y como una forma de hipocresía, ¿por qué no? Y de poder. ¿Sí? Si alguien llega y te dice, oye, ¿quién sabe qué? Y tú dices, bueno, ¿por qué me tutea? La manera de volverlo a regresar a su silla es decirle, sí, dígame. Y es bien raro porque creo que eso lo estoy haciendo yo también conscientemente. Entonces, si le digo a usted a algunos de ustedes es porque me quemo. Oiga usted. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo muchas gracias, a mí me pues orientó mucho en lo que yo trabajo, y mi pregunta sería como, desde su perspectiva, justo como en el terreno ético, ¿cuál sería como, bueno, hay muchas implicaciones éticas con respecto al hombre, con el trato con la inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿cuál sería como este eje, pues digamos, como más importante desde lo que usted ha trabajado? ¿Cómo nuestra construcción ética está en juego con respecto a este trato? Fíjate que tu pregunta me encanta porque ha sido la mía y yo no puedo decirte más que mi posición. Sí, ahí haré un acto valorativo, ni deóntico ni epistémico, pero paso por todo eso. Quien más me ha convencido es Hans Jaus. No es mío, solamente lo empecé a leer en él y seguí trabajando sobre ese principio. Para Jaus lo más importante es que nuestros actos de hoy tienen trascendencia al futuro. Y esto tiene que ver con toda una teoría lingüística desde Boas, cuando toda palabra tiene consecuencias, ¿sí? Y luego en el discurso aprendí que toda comunicación tiene efectos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que medir? El efecto. Si mi intervención en el orden natural de la vida, porque estoy haciendo artificial, el adjetivo artificial aquí es muy importante. La inteligencia ya existía, y Rorschach y todos ellos se dedicaron a medir nuestros IQs. Ok, pero resulta que ahora no es esa. Es la inteligencia artificial, quiere decir que estoy irrumpiendo en el mundo natural, con lo cual ya me puse como actor en un espacio y en un tiempo. Con el adjetivo de artificial, ese acto que estoy ejecutando sobre lo natural, debiera yo medirlo en las consecuencias de mi acto. Y la consecuencia de mi acto es más responsable en la medida en la que considero el tiempo a largo plazo y mi conocimiento del efecto es más certero. Si yo sé, por eso me gustó mucho y me lo robo desde ahora, el ejemplo del automóvil, me parece que es una invasión tecnológica bien ubicada. ¿Por qué? Bueno, pues podemos llegar hasta aquí, ¿sí? Nada más. Hay un momento en el que la decisión automatizada y autónoma del coche no puede ir más. Entonces estoy dándole un tiempo
y ahí marco mi responsabilidad. Ese es un acto más responsable que el acto responsable que simplemente dice, bueno, pues yo necesito sacar el coche hoy y ya regulen como puedan y va el coche para afuera. ¿Sí? Ahí hay un factor económico que está limitando mi responsabilidad y es muy probable que esté produciendo un sinnúmero de accidentes. O bien, tengo un acto súper responsable que detiene la tecnología. Y digo, no, como no sabemos qué va a pasar, no sigo trabajando. Entonces creo que la medición de la responsabilidad está en el conocimiento mayor o menor de las consecuencias del acto presente hacia el futuro. O sea, creo que el tiempo nos podría ayudar a delimitar un campo poroso, porque es por casos, ¿no? ¿Qué haces en biología, por ejemplo? Sí, hace nada veía yo en Netflix, no crean que en algo muy elaborado, en Netflix, de estos reportajes que sacan sobre la intervención en el cerebro, en la cadena genética, para inhibir enfermedades. Yo tuve un cáncer que viene de mi madre, es muy probable que se genere para abajo. Pues qué tentador, ¿no? Qué tentador que los demás no lo vivieran, que se pudiera inhibir. Pero al mismo tiempo el programa sigue y entonces resulta que pueden decir de qué color van a ser los ojos, qué tan inteligentes van a ser los niños, quién sé qué. Y entonces de repente apagué la cosa aquella, pero dije, no lo tolero más. Este es el mundo feliz de Aldous Huxley, donde va a haber clases de trabajadores y gente que se dedica a esto y esto y esto. No, me quedo con el cáncer. ¿Sí? O sea, creo que debes avanzar en la medida en la que conoces las consecuencias. Los transgénicos son el otro punto a debate, ¿no? Que sí, claro, vamos a darle de comer a más gente, pero ¿sabemos qué va a pasar con esa gente que come transgénicos hoy? ¿Qué les va a pasar a las generaciones futuras? ¿A quién le estoy dando de comer más y para qué? Si tu investigación va cubriendo más tiempos, hasta donde tienes el conocimiento de las consecuencias, consideraría yo que es el límite. Y ser lo suficiente humilde para saber que ese es tu límite. Y que vendrán otras generaciones y avanzarán otro poquito. Y vendrán otras y avanzarán otro poquito. Pero esa humildad del científico es muy importante. Y no solamente del científico, por eso los artistas son maravillosos, porque los artistas tienen su propia dimensión, ¿no? Excelente, pues muchas gracias, doctora. Ay, no, al contrario, gracias por invitar. Ay, qué lindo. Además, hasta con puntitos. Sí, ¿no? Nada, Iván, este curso me surgió de que platicamos una hora, no me conocía, y yo le dije que tenía una inquietud de hablar de esto de manera formal y pues, se me ha dado la oportunidad de llevarlo a cabo, que además haya dado ponencias, ¿no? Además se comprometió, él fue el que dio el dinero para que esto se grabe, para que más gente tuviera acceso a eso. También, pues gracias a ustedes por interesarse en esto. Pues es un deseo de tomar como un poco más acción directa sobre lo que siento que es un sistema que se nos está imponiendo, ¿no? Y pues de intentar crear un grupo para que desde acá pues podamos tener un poco de injerencia, ¿no? Sobre lo que nos está pasando. Y pues ya, gracias a todos, y a Margarita también, la conocí en un curso y también bueno, ya conocí a Iván. Hay un plan para seguir en contacto, no hay un plan definido. Hay un plan de tener un plan. Hay un plan de tener un plan. Ah, eso es un metaplan. Entonces, por ahí van a recibir correos. Creo que va a haber una lista de correos para que todos estemos Ay, de
certificados, sí, basado en el registro. Si no se registraron, me mandan su correo y los agregamos. Va a haber una cuenta de tweet para cosas como en el tema y más como inmediatas, que todos los que estén administrando les van a dar retweet. Y vamos a tener un canal de Slack para que se fomente la discusión. Por ahí les va a llegar el canal, las instrucciones de cómo usarlo, y la idea es que ahí platiquemos, y si se les ocurre otro evento similar, otra dinámica, con todo gusto ahí podemos discutirla, ponerles fechas, y como les contó la doctora Sofía, hacerlo en beneficio de continuar platicando sobre este tema, y como también destacó ella, que no nos impongan el sistema, sino que tengamos un decir y estemos más informados. Ya después otra gente se informe, ¿no? Entonces ese es el plan. Pueden a subir correos, cualquier otra sugerencia que tengan, con toda confianza, ¿sí? Ustedes son los que van a mandar cómo se va a dirigir esto, entonces esperamos sus posiciones y lo que quieran decirnos. ¿Sale? Excelente, muchas Oye, gracias. ¿puedo hacer un comercial? Sí, adelante. Necesitamos a Cristo Pelado, un programador que nos ayude a hacer la segunda etapa de un programa que tenemos de segmento. Lo hizo Carlos Cervantes en su tiempo, la primera etapa, y hace una segmentación automática de enunciados y los etiqueta. Y ahora tenemos ya todo el diseño para que además les asigne lo que llamamos nosotros temas agentes, o sea, que pueda clasificar por temas los enunciados, pero no sabemos qué. Si saben de alguien que quisiera ayudarnos, es con el Instituto de Investigaciones Sociales, el doctor Fernando Castaños, en el Instituto de Investigaciones Políticas, el doctor Miguel Cáceres, que es un ciropedagogo. Sí. Sí lo conozco. Todo el estereotipo. Es todo el estereotipo y bueno, conmigo, que soy la que le sirve de secretaria y de limpia platos a los demás, pero Iván tiene mi correo. Sí, los contactos. Y pues si tienen alguien o conocen a alguien que le interesen estas cosas, les ayudará mucho. El chico que nos ayudó entonces, que le ayudó a Carlos, pues lo hizo como una tesis. Creo que fue de licenciatura. Licenciatura, y también se logró el registro de software, ¿no? Sí, bueno, sí. Además de eso sí quiero decirles que el software está registrado. Eso sí. Que eso es como El muy importante para tratador productos de presente se investigación. encarga de hacer los registros y sí cumple. Sí. Entonces, si saben de alguien, de verdad, ya acabamos los pasitos lingüísticos, pero Si no pasamos uno en la facultad.